Pues bienvenidas a la tercera edición de las Indibirras de Abrir Brecha. Este es un espacio en el cual solemos hablar sobre temática laboral en general y más en particular sobre estrategias de lucha contra nuevas formas de explotación. En concreto hoy tenemos la presentación de un fanzine, Memorias de un teleoperador, por Miguel, que va a presentar su creador, Miguel Gómez, y después pasaremos a un debate en el que se hablarán cuestiones que ya han salido en la presentación y en otras ediciones también de este espacio de las Indibirras. Así que bienvenidas a todas y cedo el turno de palabra ya a Miguel. Hablo directamente. Este es el arte. Vale. Bueno, ¿Hablo este, no? Muchas gracias a todos y todas por venir. Bueno, lo he anticipado antes a algunas personas, o sea, prefiero empezar pidiendo disculpas por lo que pueda salir. No estoy acostumbrado a este tipo de presentaciones. Entonces, pues bueno, estoy gastando aquí la tarde en la presentación de este fanzine, entonces, bueno, si luego salís muy decepcionados y si me queréis tirar piedras, pues yo lo entiendo perfectamente y mis disculpas por adelantado. Agradezco a Abrir Brecha por haberme invitado a este acto. Son muchas compañeras muy queridas de hace ya bastante tiempo y les agradezco que me hayan invitado, incluso habiendo tenido discusiones muy graciosas entre nosotras. Y también agradezco al Ingobernable, por supuesto, me mola un montón estar en un espacio que combina cultura con posibilidad de luego emborracharse. Quiero decir, teniendo en cuenta que yo no voy a aportar mucha cultura, os recomiendo que luego nos emborrachemos todas y todos. Entonces, bueno, pues eso me parece muy bien, ¿no? Os agradezco la presencia ya un poco más en serio también porque, bueno, yo cuando escribía esto, cuando empecé a escribir esto, en realidad era un desahogo, ¿no? Era una manera de expresar lo mal que me sentía yo en mi curro de mierda, ¿no? Y el haber sentido que había gente detrás, que había gente que me estaba apoyando, gente que incluso se sentía identificada, para mí fue muy importante, ¿no? Para mí no fue como no gritar en el desierto, ¿no? En plan de, guau, qué miserable soy y tal, pero nadie me escuchaba, ¿no? En plan, goet. Y no sé, me gustó mucho, o sea, creo que la presencia también de un montón de gente aquí, bueno, un montón de gente, los que somos, pero muy guays, pues como que reivindica eso, ¿no? Voy a intentar ceñirme más o menos al guión para decir... como que una de las cosas que me impactó precisamente cuando iba publicando todas estas historias, porque la mayoría de estas historias están publicadas en Facebook, bueno, de hecho todas, o sea, os recomiendo que lo compréis, pero están todas publicadas en Facebook, no quiero engañar a nadie, y me marcó un montón de gente con la que no tenía ningún tipo de empatía, de relación, que le obligara, digamos, a leerme o a darme me gusta o a que le interesaran mis historias, le interesaba, ¿no? Y se sentía identificada. Y para mí eso tiene que ver con una serie de realidades que son las que voy a intentar explicar ahora, o que me parecen a mí que son las que están relacionadas con todo este fenómeno y bueno, pues eso es lo que voy a intentar hablar, ¿no? La primera creo que es la ausencia de relatos y de historias y de periodismo que tenga que ver con la precariedad y particularmente con la precariedad que tienen y que sienten todos los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Tengo la sensación de que todavía es un discurso que le hemos regalado a otras personas, que nosotros no hemos sido capaces de saber expresarnos y por lo tanto creo que hay mucha demanda de esto, ¿no? Entonces, probablemente en muchas ocasiones, más que la propia pericia, a la hora de escribir, hay un montón de gente que como que estaba deseando que una persona contara algo o estaba deseando sentirse identificada con una persona que le pudiera parecer pues, algo parecido, ¿no? Y es muy importante también el sentirse algo, eso es muy importante, porque la precariedad es estadística, es paro juvenil, es porcentaje, pero si tú luego no lo sientes, si no eres capaz de pensar que a ti te está pasando eso, a ti te interpela eso, es complicado que eso luego mueva cualquier tipo de acción, ¿no? Y en este sentido, pues, por ejemplo, tú te puedes sentir, o sea, tú puedes ser vallecano y no sentirte vallecano, ¿no? Y eso yo creo que es una diferencia que se ve bastante clara, ¿no? En gente que a lo mejor pues le da igual y gente que se siente identificado, interpelado por una realidad, ¿no? Y yo creo que con este caso, con el tema de la precariedad y con el tema de los relatos estos, pues ha pasado y es una cosa que me pone muy contento. No es que me ponga particularmente orgulloso porque realmente creo que la mayoría de los éxitos que ha podido tener esto no son buscados, no dependen ya digo, de una especie de pericia particular ni nada, pero me pone muy contento que a lo mejor por casualidad haya sido así, ¿no?
También creo que si ha tenido éxito es porque hay una demanda de nuevo periodismo, ¿no? Un periodismo que no tenga miedo de saber y de contar desde dónde está hablando, ¿no? Y las nuevas periodistas, que aquí estamos muchas y muchos en la sala, son personas que no escriben desde la comodidad de la redacción, que no escriben desde la comodidad de la estabilidad, que no escriben desde el saber que tienen un proyecto de vida. Son personas que muchas veces tienen que trabajar en otras cosas, muchas veces no pueden rechazar otros trabajos, van moviéndose entre prácticas y prácticas, entre becas y becas, sin poder ejercer realmente su trabajo. Pero precisamente yo creo que una de las claves del nuevo periodismo, que a lo mejor está por surgir, es precisamente esa, ¿no? El ser capaces de no avergonzarnos solo de nuestra situación, no aplaudirla, pero no avergonzarnos de ella, y ser capaces de contarla y hacer nuestro trabajo precisamente desde donde nos lo ha tocado hacer, ¿no? Que probablemente no sea una situación buscada, ni hay que tampoco pintarnos como de héroes, pero sí que saber desde dónde estamos y desde dónde podemos contar la realidad, ¿no? Y aunque sea de una manera tan heterodoxa y tan particular, incluso tan chorras a veces, yo sí que he considerado siempre todo esto como un intento de hacer periodismo, ¿no? Bueno, voy a siguiendo por el Telegram para abajo. Sí, o sea, de hecho, en este sentido, el otro día mi amigo Edu, que está por aquí, compartió una noticia del 20 minutos en los que el propio periodista, o sea, como que se explicaba en el 20 minutos la precariedad del periodismo, ¿no? Y lo jodido que era que los periodistas estuviéramos viviendo todo el día de becas, ¿no? Y me parece que es como el símbolo de lo tragicómico de todo esto, ¿no? Que el 20 minutos, que es precisamente una de las empresas que más se aprovecha de becarios que han estado o están por venir, pues me parece que precisamente que lo tenga que contar él para que tenga cierta difusión, pues ilustra todas las contradicciones de género, ¿no? Si hablo mucho de periodismo va a ser precisamente porque conozco mucho la situación, pero también porque me parece que es uno de los trabajos que representa más todas las claves que se dan a la hora de hablar de todas estas nuevas geografías, ¿no? Porque al fin y al cabo el periodismo no es un trabajo obligado, es un trabajo muy vocacional, es un trabajo al que se invita muchísima gente a participar, que se están uniendo estudiantes todos los años y que está identificado no como una especie de trabajo con el que tú, bueno, pues como el obrero de Mono Azul que venía a la fábrica y tenía que trabajar para sacar adelante a su familia porque no tenía otra, sino que es un trabajo pues, que de estos que te dicen cuando eres pequeñito, oye, ¿qué quieres ser de mayor? Dices, pues yo quiero ser periodista. Tú dices, no quiero ser cajero, no quiero ser... Normalmente no, ¿sabes? Y el periodismo en ese sentido se aprovecha de todo ese éxito social para jugar y darle una vuelta de tuerca más a la precariedad, ¿no? Y entonces al final consigue que determinadas cuestiones que se están olvidando, pues como el tema de los derechos laborales, el sueldo, la estabilidad, el proyecto de vida, todo este tipo de nimiedades se transformen en simplemente pues experiencia, en has vivido lo bonito y tienes que ir persiguiendo tus sueños, ¿no? Y al final muchas periodistas no pueden hacer otra cosa que comprar ese relato porque algo de esperanza siempre tienen que tener, ¿no? Hasta el punto de, bueno, el ejemplo más tonto de eso es El País, que te cobra 15.000 euros por un máster, ¿no? Y luego estás un año trabajando en El País como compensación haber pagado esos 15.000 euros, ¿no? O sea, qué experiencia, qué sueño trabajar, ¿no? Pero es una ficción muy chunga, una ficción muy dura de llevar, que muchas veces no somos capaces de expresar porque tenemos muchísimos traumas en torno a la llegada del éxito, muchísimos traumas en torno a, no sé, la precariedad que sentimos que no somos capaces de contarla y de compartirla. Y todo esto todo este tipo de cuestiones, todo el tipo de qué se espera de mí, qué tengo que hacer, está siempre cuando una persona aceptan trabajos como de las características que yo en este caso acepté, ¿no? Entonces creo que es una cuestión importante que tendría que ser analizada quizá con más detalle, ¿no? Dice, prometo que no voy a hacer muchas citas porque tampoco tengo capacidad, pero dice Jorge Moruno que actualmente el empleo no sirve, no garantiza una condición de ciudadanía, y me parece muy interesante cuando lo dice, porque claro, al final el ciudadano no es solo una persona que tiene derecho a voto, que tiene derecho a lo mejor a que no le expulsen de la frontera, sino que es una persona a la que siempre se asociaba, por lo menos en el último cuarto de siglo, bueno, el último cuarto de siglo no, en el último siglo, a partir de los años 50, se le asociaba pues eso, una capacidad de progreso social, una capacidad de conseguir un coche, de tener una vivienda, de tener una familia o de vivir la vida más o menos como él quisiera en función de unas circunstancias, pues eso, basadas en el trabajo y en la limitación, pero aún así, pues
se ofrecían esas posibilidades, ¿no? Y sin embargo ahora el trabajo no apareja eso, ¿no? Yo en este momento tengo 3 trabajos y ni tengo casa, ni tengo coche, ni tengo proyectos de vida, ni posibilidad de tenerlo, ¿no? Entonces, creo que son una serie de coordenadas que están sobrevolando ahí y que tienen que ver, entre otras cosas, con una idea que nos impusieron, sobre todo en los años más duros de la crisis, cuando sobre todo los jóvenes y las jóvenes teníamos un 50% de paro, que era el tema de los minijobs, que era el tema de decir, vale, tienes un minijob, coge la cosa, mejor que nada. Y esa frase, la de es mejor que nada, me parece que esconde una serie de claves. A mí, yo pensé mucho en ella porque mi padre, cuando yo le conté que me habían ofrecido ser becario en este sitio, yo le dije que yo no quería hacerlo, y mi padre me dijo, con toda su buena fe, me dijo, es mejor que nada, hijo. Y claro, lo primero, aparte de todo lo que he comentado, pues yo creo que también es ese rollo de, sobre todo que en España se nos inoculó en el fascismo, o sea, en el franquismo, como bien contaba Max Aub, de los ricos, a partir de un momento siempre empezaron a querer ser más ricos y digamos, al resto se nos hizo intentar entender la idea de que siempre teníamos que aguantarnos y bueno, conformarnos con lo que había, porque con ese ideal un poco, ¿no?, de católico y de sacrificio, ¿no? Pero es evidente que es mentira. No solo es mentira porque evidentemente te están colando detrás una serie de escasez que no existe, o sea, es decir, que hay gente que se está llevando todo el dinero que no te están dando, ¿no? Y todo este tiempo que tú estás utilizando está sirviendo para algo. Pero aparte de eso, es porque no es verdad que sea mejor que nada. No es verdad. No es mejor estar 9 horas en una oficina que estar viendo una serie en tu casa, o que estar viendo, no sé, lo que cada uno quiere hacer, o estar con sus amigos, o estar... Ayer mi amigo Albert me dijo que eres muy caro de ver, y dije, ya, pero esa es una expresión muy bonita si yo digo, soy muy caro de ver porque me he ido a jugar al fútbol, o soy muy caro de ver porque, no sé, he estado con mis amigos haciendo esto, o he estado en una exposición, o he estado, yo qué sé, imaginaos el caso, yo qué sé, ¿sabes? Pero no. Eso a lo mejor, si yo le digo, Albert, es que soy muy caro de ver porque estoy trabajando todos los días de la semana, a eso ya no me parece una expresión bonita. O sea, me parece una expresión fea, y me parece que muchas veces no se habla lo suficiente de todo el tiempo nuestro, de todo ese tiempo que nos pertenece, que le estamos regalando al resto de gente y que no estamos aprovechando con nuestros seres queridos, o realmente como nos da la gana, ¿no? Tendríamos que hacer también como un ejercicio de valorar todo este tiempo que estamos regalando y pensar que estos curros de mierda nos están no solo explotando, sino además matando poco a poco en actividades que no son los que no nos realicen nada, sino que nos están impidiendo realmente hacer todo eso para lo cual uno quiere luego comprar tiempo, quiere tener tiempo pues para estar con su gente, ¿no? O sea, ya te digo, yo creo que es muchísimo mejor estar todo el día bebiendo en un parque chipis y estando fumando porros que estar, lo digo de verdad, que estar, pues eso, en una empresa con tu trajecito de teleoperador. O sea, y creo que eso incluso no tiene nada que ver con el propio sueldo que tienes, sino que la manera que tú tienes de entender tu vida y la manera que tienes tú de socializar. Y bueno, por tampoco enrollarme mucho más, este tipo de cosas, todo este tipo de ideas y muchas más que me habré dejado, a mí me causaban un conflicto. Yo he aprendido que la otra parte de lo que es el fanzine, que es un poco, entre comillas, literatura, que la literatura tiene que ser conflicto, siempre tiene que ser conflicto. O sea, en algún caso, en algún plano, pero siempre tiene que ser conflicto. Y yo sentía muchísimos conflictos que tenía la sensación que en general en los relatos no se les daba tanta importancia. En las novelas, en las películas, a lo mejor las películas un poco más, pero en general hay una serie de emociones que se priman, que parecen como que son las emociones importantes, que es las emociones literarias, las emociones artísticas, ¿no? Ese tabú que se tiene siempre uno cuando te lees un libro, y en un libro en general no se habla de dinero. Es muy difícil que en un libro se hable de dinero, y eso es en parte porque hay una serie como de conflictos, de peleas y de emociones que se han relegado, en mi opinión, a un segundo plano en la literatura, y que es una pena y que habría que empezar a reivindicar que por qué. ¿Qué está pasando aquí para que este tipo de emociones y este tipo de ideas se releguen, ¿no? Y bueno, para acabar, decir también que el formato que hemos elegido para vender el fanzine creo que se ajusta bastante a todo lo que resume nuestra realidad, ¿no? Es un formato pequeño, corto, hecho para gente que tiene poco tiempo, en que lee rápido,
acostumbrado también a estos nuevos formatos de redes sociales de consumo muy inmediato y también muy barato. O sea, a mí me da mucha vergüenza vender cosas a mis amigos y, sin embargo, dentro de que esto vale, o me sigue dando vergüenza, pero que valga de 2 a 4 euros, o sea, que nosotros nos produzca tampoco, o sea, nos cueste tampoco venderlo, también es un buen síntoma de por qué hay una generación entera sin recursos materiales y sin capacidad para consumir cultura que quizá, pues bueno, pues en este momento, lamentablemente, está deseando y está demandando este tipo de productos pues más baratos, pues porque se ajustan a su bolsillo, ¿no? Quería acabar porque me parece muy feo leer el relato de uno. Entonces, bueno, este señor que se llama Gianni Rodari, que es el autor de Las Brujas y también de Matilda, que tiene, bueno, este libro de cuentos que se llama Cuentos por teléfono, y no sé, lo he cogido antes, no es que lo llevaba preparando un mazo tiempo ni nada, pero me ha gustado. Y bueno, tiene una introducción que dice: érase una vez el señor Bianchi de Varese. Su profesión de viajante de comercio le obligaba a viajar durante 6 días a la semana, recorriendo toda Italia, al este, al oeste, al sur, al norte y al centro, vendiendo productos medicinales. El sábado regresaba a su casa y el lunes por la mañana volvía a partir. Pero antes de marcharse, su hija le recordaba: ya sabes, papá, un cuento cada noche. Porque aquella niña no podía dormirse sin que le contaran un cuento. Y su mamá le había explicado ya todos los que sabía, incluso 3 veces. Y así cada noche, estuviese donde estuviese, el señor Bianchi telefoneaba a Varese a las 9 en punto y le contaba un cuento a su hija. Este libro es, pues, precisamente el de los cuentos del señor Bianchi. Veréis que todos son un poquito cortos. Claro, el señor Bianchi tenía que pagar las conferencias de su bolsillo y por eso no podía hacer llamadas muy largas. Solo alguna vez, cuando había realizado un buen negocio, se permitía unos minutos de más. Me han dicho que cuando el señor Bianchi telefoneaba a Varese, las señoritas de Telefónica suspendían todas las llamadas para escuchar sus cuentos. Claro, algunos son tan bonitos. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a Miguel por contarnos, además, pues, en tan poco tiempo y también todo lo que quería decir. Y ahora se abre un turno de preguntas, cuestiones y comentarios en general, quejas, lloros y lo que haga falta. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando desde el operador? ¿Dónde? ¿Qué funciones? Hay que encender otra vez. Vale. Estuve trabajando 3 meses de becario en un sitio que se llama Club Caviar, que era además una startup que se dedicaba a... o sea, los ricos, gente con dinero se suscribía y así no tenían que reservar en el restaurante de lujo de turno, sino lo que hacías tú era reservarlo por él, ¿sabes? Entonces era un poco más contradictorio aún porque estábamos todos los pringados de turno pues pasándole reservas a gente con mucha pasta que no quería tener la molestia de llamar directamente al restaurante, ¿no? Básicamente. Y bueno, la verdad es que era interesante porque resumía todas las contradicciones de la economía de plataforma y todo esto y de las startups. Entonces era como muy interesante y a la vez muy agobiante, ¿no? Porque por todas las dinámicas que había. El tema de la organización sindical, la organización con los compañeros, en tu trabajo llegaste a poder hacer algo, viste posibilidades. La respuesta es no. No. No, porque, claro, primero, la gente siempre tenía la sensación de estar de paso. Que eso a la hora de sindicarte es muy jodido, ¿no? El pensar que siempre estás de paso. Y claro, cuando todo el mundo es becario y todo el mundo... O sea, estás más pensando en irte o en encontrar algo mejor que en intentar sacarle mejores condiciones a donde estás. Luego también es... Porque yo creo que en general la conciencia de lo que te está pasando, la manera de expresarlo no es tan fácil que eso luego se traduzca en ningún tipo de tal. Entonces yo creo que había gente con miedo. Pero lo interesante también es que gente que en la vida, o sea, gente muy posible votante de Vox, que en la vida se habría planteado algún tipo de movimiento en ese sentido y que se va a comprar todos los libros de autoayuda posibles, se ha dado cuenta, por más que se lo intentaban colar, que ahí fallaba algo. O sea, en el momento en que la nómina de 400 euros hace clic ahí. Entonces, si hubiera estado más tiempo, a lo mejor se habría podido liar también, pues eso, todas las condiciones, ¿no? De
hay muchísimas empresas como esas, entonces te tienes que poner de acuerdo y tal, y bueno, estaba difícil, la verdad. Y bueno, y por supuesto ningún sindicato estaba ni se le esperaba, desde luego. ¿Todos los que estaban trabajando ahí están con contrato de becario o prácticas? ¿O había alguno que tuviese un contrato laboral en sí mismo? Tengo esta sensación de estar de paso continuamente en un contrato de prácticas de 3 meses y luego en el primer. Mira, nosotros teníamos el departamento en que estaba yo, que era digamos, de teleasistencia. Cuando yo llego, tengo 5 compañeros que llevan más tiempo que yo. Cuando yo me voy, yo era el más veterano y estuve 2 meses, ¿sabes? O sea, lo que se hacía directamente era, si no se podía conseguir las prácticas de la universidad, hay una práctica que se conoce bastante poco, que son como falsos cursos universitarios, en los que la gente se apunta, se descarga el cursito y ya tiene como 2 años más de prácticas. Y de hecho, como que en el libro cuenta la historia de uno de ellos, porque me parecía especialmente sangrante, ¿no? Un pavo que era majísimo, un crack, que hacía todas las cosas que la oficina se lo pedían, un chico súper sacrificado, y que no fueron capaces de hacerle un contrato con salario, aunque estoy seguro que cuando se fue la empresa lo acabó notando, porque resolvió un montón de marrones, pero solo por la cultura de voy a conseguir al becario de turno, preferían hacer eso preferían 4 personas que no supieran lo que estaban haciendo y que estuvieran un mes, a tener una persona contratada bien que supiera lo que estaba haciendo y que probablemente fuera más productivo también. Era ese nivel, la verdad. ¿Qué función creéis que pueden tener las redes sociales a la hora de organizar la lucha por derechos laborales o por movilizarse, ¿sabes? ¿Y crees que es una buena plataforma o no? Porque... Depende del día, los lunes pienso que sí y los martes luego ya que no. O sea, no lo sé. A ver, diría que sí porque es la manera que tenemos de comunicarnos y que ya forma parte de nuestro propio ser y que negarlo es una tontería. O sea, yo creo que a partir de ahí no se puede el rollo tecnófobo llegarlo al extremo y pensar que estamos conectados y que nos están vigilando, que a lo mejor probablemente sea verdad, o pensar que a lo mejor las tecnologías tienen ahí un potencial increíble. No pienso que tengan un potencial increíble, pero creo que no nos queda más remedio que utilizarlas porque es la manera que tenemos de comunicarnos. Y creo que además hay mucha gente que lo ha entendido y que nosotros deberíamos entenderlo. Ahora, al primero que le da rabia todo este tipo de cosas es a mí. O sea, que creo que también habría que intentar empezar a hacer una mezcla entre pues ese uso de las redes sociales y luego lo que es real, ¿no? Que es el día a día, el verte todos los días, ese contacto, esa manera de hacer cariño, que eso probablemente moviliza muchísimas más energías también en temas laborales y tal, que a lo mejor por las redes sociales, que pues sí, que hay una identificación, hay un cierto compartir una experiencia lejana, pero no deja de ir más allá. O sea, yo creo que es importante, pero que tiene siempre que estar muy complementado, que no nos vale solo con conformarnos y pensar que nos van a servir por sí solas. Coco, antes me parece. A la hora de difundir el fanzine y demás, ¿qué facilidades has tenido? ¿Cómo las has hecho? ¿Dónde has vendido? Porque igual es que lo has contado antes y como he llegado tarde, pero sí que me parece un tema logístico. Bueno, aquí si quiere intervenir Alberto para completar, puede, que es el editor. Sí. Realmente, no sé, o sea, yo creo que he tenido muchísima suerte, o sea, no sé si lo digo sinceramente, o sea, mucha gente que le caigo bien y que me lo ha comprado. Entonces yo en los mismos sitios donde ponía los relatos, pues puse la foto del fanzine y un montón de gente le interesó y luego pues pusimos un correo electrónico y a partir de ahí nos hemos ido apañando para ir quedando. La verdad es que me ha gustado porque ha sido un poco punky, pero a la vez ha estado gracioso y yo que sé, también ha sido como una excusa para ver gente que si no, a lo mejor no habrías quedado con ellas en la vida, ¿no? Gente del colegio, ¿sabes? Que dices, no sé ni cómo te llamas, pero yo que sé, que ha estado... O sea, ha sido muy así, la verdad. Pero bueno, también el hecho de que pese tan poco permite como que llevártelo a muchas partes. O sea, yo recomiendo como formato de verdad, si alguno tiene inquietudes de cualquier tipo, porque no tienes que estar ahí con todos los libracos o hacer ahí envíos súper locos, sino que lo tienes ahí y lo puedes enviar sin mayor problema.
que falla actualmente? ¿Qué crees que nos falta o que falla o que no se hace para que exista un movimiento, llamémosle juvenil, en contra de esta precarización, en contra de la precariedad, a favor de la educación pública y un ocio alternativo, etc.? Como sí que existe esa... Muchísimas cosas, no sé, y también... Yo diría, para empezar, como para mí lo que... Yo le doy muchas vueltas. Para mí lo que falla es el miedo. Pero el miedo, pero no en abstracto, en plan de el miedo, de oh, qué miedo, ¿sabes? Sino el miedo concreto de... Pues no sé, yo tengo amigos aquí que me decían, mira, es que, tío, no puedo ir al Viña porque yo no voy a decir en el trabajo que no voy a ir. Porque tú no tienes ni una persona detrás que te vaya a cubrir, ni una persona detrás que te vaya a defender ante el jefe, ni tampoco tienes la posibilidad de que si te echan de ese trabajo te vayas a otra parte. Simplemente dependes de eso y punto. Y ya está, ya es tu último recurso. Entonces, por ejemplo, yo ahora que con lo de la tontería de los 3 trabajos, a la hora de negociar el horario con la jefa, yo me daba cuenta de que tenía menos miedo a la hora de plantearle cosas que antes, porque tenía otro trabajo. Entonces decía, bueno, que te jodan, ya tengo 400 euros, ya te pueden joder, ¿sabes? En plan, que era como que tenía como un cierto, no sé, algo que me protegía detrás, que creo que la mayoría de la gente no lo tiene, ¿no? Y bueno, creo que también una ausencia total de cultura de reunirnos y de contar, bueno, de hablar de todas estas cosas y de también hablarlo con la gente del trabajo, pero total, como para nosotros un sindicato es un marciano. O sea, yo ahora en el comedor en el que estoy de vigilante hablo de cosas del trabajo cuando salgo y estoy encantado, porque nunca lo había vivido en mi vida. Y es que me resulta como muy random y yo creo que en general es como que no... O se habla, pero no se habla con un espíritu a lo mejor de decir, venga, vamos a ver si entre todas... Tal. No. Se habla y como que la gente se jode y tira para otro lado. Pero vamos, diría que fallan muchísimas cosas y seguro que en el debate ahora salen realmente las causas de lo que está pasando. Yo quería preguntarte si te planteas seguir escribiendo en este formato, por ejemplo, Memorias de un vigilante de comedor o algo así, y qué recomiendas también al resto de gente para como difundir este tipo de experiencias laborales precarias. Vale, la primera pregunta, pues sí, aunque sigo teniendo muchísimo síndrome del impostor, entonces no sé si, pero sí, supongo que sí. O sea, y de hecho sí, escribo porque lo necesito, ¿sabes? En plan de que no es... Entonces, pues si me sale algo y me renta, pues la verdad es que sí que tengo ganas. Y de cara a la gente, lo primero que yo recomendaría, como primera recomendación del todo, es que lo diga y que lo escriba, como sea. Que lo haga, que lo diga de cualquier manera, de la manera que se sienta cómoda, que lo diga. O sea, yo lo digo sinceramente, sin falsa humildad, creo que lo de menos de esto es que pueda estar bien, mal escrito, escrito regular. Creo que la mayoría de la gente lo que ha querido es decir, joder, es verdad, esto también me ha pasado a mí, ¿sabes? Y creo que en general eso es lo que falla principalmente. Luego, pues es verdad que hay un montón de formatos que ni yo conocía y que pensaba que no iban a funcionar, que a lo mejor pues no son los habituales o los canónicos a la hora de difundir, no sé, cultura, pensamiento, etcétera, porque da vergüenza. A ver, dices, joder, un fanzine, ¿sabes? Tiene como poco peso, tiene como poca... Pero yo sinceramente me ha sorprendido muchísimo la experiencia y lo recomiendo a muerte por eso, porque es muy fácil de producir, muy fácil de distribuir y tampoco da vergüenza dárselo a una persona en plan, toma, ¿qué tal? Como el que le da un molino. Entonces yo eso, pero sobre todo principalmente que lo cuente. Sí, o sea, yo en este sentido sí que estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que es como muy interesante siempre el generar la literatura de nuestro tiempo. Al final somos nosotros los que estamos viviendo una serie de casuísticas y dejarlas reflejadas tanto para movilizar en ese momento como para igual después, más adelante, recuperar qué era ser joven en 2018, pues es siempre muy interesante y siempre es algo necesario y que si no son sectores organizados, sectores concienciados y politizados tienen que hacerlo. Y en este sentido sí que es interesante como lo que has comentado, que mucha gente es que se siente representada en estas experiencias, en estos posts de Facebook, pero y también muchos somos los que acabamos con empleos de 3 meses y muy precarios. Sin embargo, el paso de
organizarse, sindicarse, así, es un poco como lo más conflictivo. Ayer, por ejemplo, estábamos algunas compañeras en una movilización que se hizo contra las nuevas formas de protección laboral, con gente de riders, con gente de operadoras, y desde luego era pues la típica concentración de una minoría absoluta. Y un poco el formato que tenemos en las individuales es debatir sobre estos temas y ver cuáles, digamos, los mecanismos para empezar a darle una vuelta a esto, porque aunque tenemos estas inquietudes, obviamente el sindicalismo ortodoxo se ha quedado atrás, pero se ha quedado atrás ya en los 90, pero sin embargo tampoco en el sindicalismo alternativo nos sentimos apeladas o interpeladas y ver qué es lo que necesitamos para dar ese paso. Yo lo que propondría, si queréis, es abrir un poco más el debate, en vez de tanto formato pregunta-respuesta, hacerlo más en lo que viene siendo el formato de Sindibirras, en el debate abierto y no sé, no lo voy a entender.